Bueno, entonces, como les decíamos, muy bienvenidas, bienvenides. Una alegría contar con la presencia de Paula Meschini, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de Romina Bustos de nuestra casa, al igual que Georgina Olivera, que se encuentra de manera virtual. Y como les decíamos hace un rato, esto viene a cerrar un ciclo de encuentros de diálogos con docentes en el marco de la implementación del nuevo plan de estudios, que es todo un desafío institucional que estamos llevando adelante de manera colectiva, de manera colaborativa, con muchos desafíos aún por venir, y tenemos expectativas de que este espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio y de aprendizajes de esta tarde sea fructífero para todo lo que tenemos que seguir construyendo de manera colectiva. No sé, Eva, si vos querés hacer la presentación más allá de las compañeras. Solo decir esto, porque ayer hablábamos con el Infinity que vivimos con las mejores condiciones a la liquidez, pero que en realidad la demanda de los virtuales es de una compañera de La Plata que está ahí con Alemania. Buenísimo. Que fue la primera que tiró así la punta para virtualizar la actividad. Y bueno, está buenísima la cantidad de gente que hay de este lado y del otro lado, con lo cual da cuenta que es un tema que evidentemente requiere de bastante trabajo de parte nuestra y además nos inquieta mucho. Así que los celebro que nos hayamos podido en el tema de... No se escucha lo que está diciendo desde acá. Vamos a ver cómo hacemos. Ellas dos van a ser tutores. Bueno, ya estamos. Perfecto. Un segundito y ya... Romy, están silenciadas, ¿eh? Todavía están silenciadas. Ahí va. Estamos acá. Nos estábamos acomodando, por eso estaba silenciado. Perdón la ansiedad. No, está bien. Bueno, difícil, ¿no? Con todas las cámaras. Bueno, buenas tardes. Me presento, a pesar de que, bueno, acá somos varias y varios conocidas y conocidos. Yo soy Romina Bustos, soy docente de la Escuela de Trabajo Social. Soy trabajadora social. Y bueno, la convocatoria que nos hicieron es a mí y a Georgina Olivera, que está en el MIT, porque nosotras estamos desde el año pasado realizando la unidad electiva que se denomina Supervisión en Trabajo Social. Georgina está con cuestiones de salud, por eso está en el MIT, pero bueno, vamos a ir ahí intercambiando la presentación que habíamos armado. Trajimos un Power como para poder, no sé si acá quienes están presentes lo van a ver, ¿sí? Ah, genial, bárbaro. Entonces, bueno, en principio agradecer la invitación. Nosotras hace un tiempo que venimos trabajando sobre esto, por eso lo pongo al Power, ¿cómo hago?
¿Dónde? ¿Por qué tanto, Pilar? Esto es mucho. A ver. Vamos a tener paciencia. ¿En presentar pongo? Primero creo que el PowerPoint. Ay. ¿Cómo voy al escritorio acá, Pili? Claro, viste, parecía simple. No, acá en esta compu. No, viste, yo también. Tengo miedo a cerrar No todo. conozco. Pili, vení vos a abrirlo. Abrilo vos. ¿Está abierto? Romy, si querés lo presento desde acá, pero no sé cómo se va a proyectar en el aula si lo presento yo. Claro. Decirle que ahí vamos, te digo. Está Pilar. Ahí es. A decirle que ahí vamos, te digo. Y está abierto el micrófono, o sea, escucha el y todo el resto. Bueno, y acá, para iniciar la presentación. De este sistema operativo. ¿Ahí? Presentación. ¿Dónde está? Sí, puede ser. Ah, pensé que lo había. Como tiene este sistema operativo. Hola, chicas. Se está viendo así, pero no sé Claro, cuál es para presentar. Este que será, che. Este que tiene el play. Rectángulo, zoom, selección. Se tiene el play arriba de todo. Dice iniciar desde presentación. A ver, prueba este. Iniciar presentación. Hace clic ahí. Ahí está. Ahí está, vamos. Bueno, llegó el momento. Bueno, como ahí está un poco, ¿no?, la presentación en el Power. Nosotras le pusimos a esto que preparamos experiencias locales y desafíos para recuperar un poco. Cierren, de acá no las vemos, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo este ruidito. Calmación. ¿Estamos? Bueno, disculpen. Bueno. Decíamos, para recuperar un poco, ¿no?, la construcción de esta unidad lectiva que empezamos a dictar el año pasado, lo que planteábamos es, nosotras no empezamos, digamos, desde cero y todas, al menos en esta facultad, tenemos estos antecedentes que estamos marcando nosotras en esta presentación, que tiene que ver en primer lugar con que todas tenemos una experiencia y a su vez un imaginario sobre qué es la supervisión. Entonces marcábamos como uno de los antecedentes que tenemos es nuestras mismas cátedras de práctica profesional, que bueno, para quienes no son de acá, son los 3 últimos años de la carrera, es en el ciclo superior. Perdón, porque dejar así, así podemos entrar en lista cualquier cosa. Dale. En el ciclo superior, los años de tercero, cuarto y quinto, al interior de las cátedras realizamos prácticas de supervisión. Entonces decíamos, bueno, ese es nuestro primer antecedente y el piso desde lo que todas conocemos, para empezar a hablar de supervisión, al menos en nuestra propia experiencia en la carrera de grado. Después, otro de los antecedentes que tenemos en la ciudad son 2 experiencias que se dieron en el colegio profesional. Una fue Quién cuida al trabajador, que estuvo a cargo de 2 docentes de esta facultad, de Norma Valentino y de Fimian Lahiu. Se llevó adelante en el año 2010 y de eso, bueno, hay un artículo en Cátedra Paralela que recupera esa experiencia. Bueno, después, si quieren, compartimos cuestiones de esa experiencia, acá mencionarla. Y después hubo otra experiencia en el colegio que la desarrolló Sandra Arito, que fue en el año 2012,
y que se llamaba análisis de la intervención, como otra forma, digamos, de denominar esta práctica y de entenderla también, pero fue otra experiencia que nos acercó a un espacio de pensar el hacer profesional. Y por otro lado, los antecedentes desde nuestra misma casa de estudios que tuvieron que ver con los seminarios de doctorado que se llevaron adelante. Estuvieron a cargo uno de Saúl Katz, después hubo otro a cargo de Carmina Pultruels, y otro seminario a cargo de Alfredo Carballeda. Entonces mencionamos esto como antecedentes y que bueno, digamos, la temática se viene instalando desde hace un tiempo, con discusiones y con prácticas también, más allá de, ay, ¿qué pasó? De la carrera de grado. Me quedó grandoso. ¿Teniste lo chica, no? No. Qué lío, cada vez más grande. Chica, qué accidentado esto. Cada vez más grande. Abajo a la derecha tenés un más y un menos para achicar eso. Muy bien. Ahí. Bueno, quieren que lo ponga grande, me molesta así chiquito. Porque le voy a volver a dar. ¿Cuál era esta? Iniciar presentación. Mira. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, sí, ya. Ahí. Bueno, estas experiencias las marcamos como antecedentes a la unidad electiva. Y por otro lado, y que más, digamos, cercano a esta actividad, fue la experiencia que tuvimos, tanto Georgina como yo formamos parte de la comisión directiva del colegio, Georgina hasta el 2020, yo continúo, del colegio profesional, y cuando nosotras asumimos en el noviembre del 2018, por un lado tuvimos una demanda de supervisión de manera muy aislada, digamos, no era algo representativo, pero sí había colegas que pedían al colegio si había algún servicio de supervisión, y fundamentalmente se liga a una lectura que hacemos nosotras en relación a la demanda que llega a la Comisión de Asuntos Gremiales, que es una comisión dentro del colegio profesional. A esa comisión llegan algunos temas que nosotros los ubicamos como más referidos al ámbito laboral y de los derechos laborales de las colegas. Otros temas que estaban vinculados, o que digamos, la demanda que llegaba, la consulta que llegaba a la comisión gremial, quizás sí tenía una orientación que tenía que ver con una necesidad de actualización y de formación profesional, entonces se podía hacer esa propuesta también, no tenía que ver siempre con una cuestión de derechos laborales. Y había una tercera cuestión que tenía que ver con temas vinculados al ejercicio de la profesión y a las incumbencias profesionales. Entonces ahí es donde ubicamos si era necesario generar espacios de supervisión para esos temas, que no se agotaban en una consulta con una abogada, y el espacio de la comisión gremial está constituido por una abogada y 2 colegas. Pero no era algo que se pudiera agotar en ese espacio de la comisión. Pensábamos que era necesario generar espacios de supervisión en el colegio para poder abordar esos temas. De allí lo que hicimos fue una encuesta voluntaria a las matriculadas, y ahí, si querés, Georgina, continuar vos con la encuesta. Dale. Sí. Lo que sí vos pasás el Power. Sí, ahí está. Bueno, hicimos una encuesta que fue voluntaria, anónima, dirigida, ¿se escucha bien? Dirigida a todas las matriculadas, de las cuales recibimos 102 respuestas. La encuesta era muy básica, preguntamos acerca de si considerás necesario supervisar tu práctica, ante qué situaciones acudirías a una supervisión, y bueno, si considerás necesario supervisar tu práctica, el 87,3% respondió que sí, el 9,8% tal vez, y no el 2,9%. Y después, ¿ante qué situaciones acudirías a una supervisión? Habíamos dado 3 opciones.
Una era desacuerdos entre procesos de intervención y lineamientos institucionales, que tuvo el mayor porcentaje, un 37,3%. Después, en segundo lugar, consultas sobre temas específicos, un 36,3%. Y por último, algún tipo de compromiso subjetivo personal con la intervención, un 11,8%. Si bien nosotras elegimos estas tres opciones para diseñar la encuesta, estaba la opción de agregar comentarios, entonces también había quienes elegían 2 o más situaciones de estas tres planteadas, no era excluyente una u otra. Y a la pregunta sobre haber participado de alguna instancia de supervisión, recibimos 50 respuestas. O sea, cuando preguntamos si habían participado de alguna instancia, de los 102 que respondieron, solo 50 respondieron a esta pregunta. 6 respondieron no, directamente. De las 40. Sí, lo que no se pasa esa. Ahí está. Pero está bien la placa. Bueno, se modifica, no pasa nada. Bueno. 6 respondieron que no, y de las 46 restantes que habían respondido, se observó una heterogeneidad de experiencias que van desde las propuestas realizadas por el colegio, como estos antecedentes que nombró Romina de quién cuida al trabajador, análisis de la intervención, supervisiones grupales en las instituciones donde se desempeñan, otros espacios vinculados a la formación académica, como espacios de formación universitaria, trabajos de investigación sobre el tema, experiencias de supervisión con estudiantes de trabajo social, experiencias grupales con teatro de les oprimides, experiencias de supervisión en provincia de Buenos Aires, hubo 2 Perdón, Georgina, ¿le podés decir a Romina que apague el micrófono? Porque no estamos escuchándote bien. Por ahí, desde la facu, que apague el micrófono. Gracias. La alarma esa. Ahí está. Claro, ahí está. ¿Cómo hago para ir al Meet? Ahí está, acá. Ahí, acá. ¿Eso? Me parece. Ahí silencio. ¿No? Mira, donde está el coso. Acá está como si fuera lo que tenés abajo en tu compu, es esto acá. Es lateral. Si venís acá, y ahí vas al Meet. Está prendido. ¿Me ven? Y no sé cómo silencio acá, ¿tienen que dejar de compartir para silenciar o no? Abajo. A ver, oculta eso, ocultar. Ahí ocultar, acá, ahí. Ahí está. Qué alivio para los oídos. Bueno, entonces les decía de quienes habían respondido que sí, habían participado de espacios de supervisión en las instituciones donde trabajan, en instancias de extensión universitaria, habían participado de trabajos de investigación sobre el tema, habían supervisado con estudiantes, estimo que esas respuestas tienen que ver con el lugar de los conformadores, experiencias grupales con teatro de les oprimides, o sea, ubicaban toda esa variedad como experiencias de supervisión. Y también había 2 respuestas de experiencias de supervisión en provincia de Buenos Aires, que es de colegas que están trabajando en la provincia. Y en varias respuestas se manifiesta la diferenciación de una supervisión llevada a cabo por parte de psicólogos y la necesidad de acudir a otros colegas e instancias de supervisión específicas de trabajo social. O sea, han respondido, sí, realicé supervisiones institucionales con el equipo interdisciplinario coordinado por un psicólogo, pero no tuve esa instancia de supervisión con trabajo social. Entonces, bueno, nosotras de estas 3 preguntas, así como muy básicas, que era para saber dónde estábamos paradas, hicimos algunos arribos de conclusiones, donde, bueno, pensamos que del total de las encuestas una amplia mayoría considera necesario supervisar sus prácticas. Respecto de qué supervisar, la respuesta es más heterogénea, que es una respuesta entendible, ya que la dimensión institucional, lo subjetivo y el hacer específico se entrecruzan a la hora de supervisar. Entonces, sobre qué supervisar era más heterogéneo, ¿no? Se mezclan esos 3 aspectos. La subjetividad, el marco institucional y el hacer, el oficio específico del trabajo social. Es notable que prácticamente la mitad de los encuestados no respondieron acerca de haber participado en alguna instancia de supervisión, directamente no respondieron, no es que pusieron no.
no respondieron a esa pregunta. Y como también los espacios de supervisión suelen estar anclados en dispositivos orientados por psicólogos, encontrando también cierta trayectoria prácticas en instituciones de salud mental. Nos pasaba que colegas que trabajan en instituciones de salud mental registraban estas prácticas de supervisión, pero a cargo de psicólogos. Se recuperan experiencias llevadas adelante por comisiones anteriores del colegio, que han quedado circunscritas a un periodo determinado, a un periodo de gestión del colegio, y solo en 2 casos se manifiesta haber solicitado de manera explícita al colegio supervisión individual. Entonces, bueno, a partir de ese momento era cómo también de esto que registrábamos como una necesidad, cómo dar respuesta. Y bueno, no sé, ahí Romy, si querés seguir vos para contar lo que trabajamos con Mar del Plata. Podés venir y quedar acá. Claro. Y ahora ya estoy ahí, están viendo. Ahora ya está. Pero no ven los de acá. Volvé abajo del cosito de está el power. Ahí tiene dos cositas. Ahí, perfecto. Bueno, Buenísimo. Ya estamos. ya estamos. Ya estamos. Sí, otra vez comienzo. No importa. Estás repasando ahora. Estamos repasando. Ahí está. Ahí estamos. A ver, Bien. ¿qué escucharon? Bien. A partir entonces de los resultados de esa encuesta, algunas preguntas, pusimos certezas y acciones. Por un lado, era qué supervisar, que algo habíamos relevado, pero bueno, cuál era el interés de las colegas, en un marco en donde también en el boca a boca lo que siempre aparece es el malestar en las instituciones. Entonces, ¿qué de ese malestar supervisar? Por otro lado, ¿quién puede supervisar? Porque aparece esta cuestión de quién tiene la legitimidad para supervisar, y en relación a eso, el lugar que ocupan otras profesiones, habilitándolas a supervisar, un poco lo que decía Georgina, también por determinada historia del campo sí, en la supervisión, también hay psiquiatras y psicólogas supervisando actividades que tienen que ver con el ejercicio del trabajo social, con la práctica, no solamente espacios interdisciplinarios, que también salió bastante. Entonces, bueno, en eso, pensar en esa legitimidad y en habilitarnos a supervisar con trabajadoras sociales. ¿Con quiénes supervisar? También fue una de las preguntas que planteábamos en relación a la demanda de supervisiones individuales, supervisiones grupales, supervisiones institucionales, en qué momento por las experiencias también que comparten las colegas, en qué momento esas supervisiones institucionales se convertían en una obligación de, bueno, una vez al mes tal institución sabe que tiene supervisión. Entonces, estaba, digamos, entre las preguntas. Y sí marcamos como una certeza, digamos, que la supervisión, si bien es una práctica que viene desde los orígenes de nuestra profesión, actualmente se encuentra reconocida en el ejercicio de la profesión a través de la Ley Federal de Trabajo Social. Entonces también hacer valer eso y hacer la pregunta de por qué no estamos supervisando, que bueno, tiene, digamos, un montón de aristas a por qué no supervisamos, y es para desandar un montón, pero algo que también estamos pensando y discutiendo o instalando, digamos, es el derecho a supervisar, porque en la ley aparece como esta posibilidad, digamos, este reconocimiento de supervisar las prácticas, pero no aparece concretamente ese derecho a supervisar, y que estos espacios se den en los espacios laborales también, como sí se reconoce, quizá no demasiado, pero se reconoce en los espacios de formación, y hasta son parte, digamos, de la legislación que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. Entonces,
ese derecho a supervisar aún no ha sido conquistado. Lo demanda y lo lucha y lo pelea cada servicio, cada colega, pero generalmente también se da, cuando se da en espacios por fuera del espacio laboral. Y en el marco de acciones, después de deliberar, no voy a compartir todas esas discusiones, ¿no?, de con quién supervisar y con quién no, pero desde el colegio resolvimos realizar un convenio con la Cátedra de Supervisión de las Intervenciones Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde Paula es la responsable de esa cátedra. Y, digamos, a partir de ahí nos dimos una modalidad de trabajo y pudimos llevar adelante las supervisiones, que ese es, digamos, como el otro capítulo. Y entre las acciones está ubicada esta unidad electiva también, que la desarrollamos acá dentro de un poquito. Ah, no, bueno, pensé que había otra placa. No, todavía no terminamos. Acabó el... yo digo, no, todavía no terminamos. Digo, pensé que había otra placa de otra cosa. No me había dado cuenta, mira. Ya llegó que uno se adapta, claro. Totalmente. Sí, se terminó la alarma, es lo que dice Alicia. Yo por los del MIT que no deben entender nada. No, pero la alarma se escuchó, ¿eh? De la alarma fuimos todos víctimas, así que ya. Por la finalización. Bien. ¿Querés hablar vos, Georgina? ¿O dale, pasá. No, si querés pasar y vamos a la unidad electiva, pero sería la plaquita que sigue. No, estamos en la unidad electiva. Estamos, pero bueno. Sí, aquí cerramos. Tenemos bueno. No, la unidad electiva la pensamos, sí, podemos contarles la unidad electiva. Cuando nos encontramos con... Dale, sí, compartila. Nos encontramos, bueno, con que había cierto desconocimiento, ¿no? Que muchos de los prejuicios a la hora de supervisar tenían que ver con el desconocimiento, y se nos ocurrió que quizás poder instalar en la formación de grado la práctica de supervisión como un hábitus también para después de graduados, digamos, poder darle continuidad y que no quede como una cuestión obligatoria en el marco de las prácticas profesionales como estudiantes, conocer a fondo de qué se trata supervisar, cuál es la historia de la supervisión, cuáles son las experiencias a nivel de América Latina, experiencias locales. También, bueno, lo pensamos como una unidad electiva, como algo que no sea pesado, digamos, cuatrimestral, que la puedan hacer estudiantes de cuarto y quinto año. Trabajamos 3 ejes, básicamente. Un eje que tiene que ver con antes que avances con los ejes, déjame que digo algo que me olvidé y que encuadra esto, y es que cuando hicimos el convenio con Mar del Plata, a la inscripción, digamos, para supervisar, hubo 70 colegas que mostraron interés en supervisar. He aquí que cuando enviamos el acta acuerdo y poder darle un marco a esa supervisión, decir, bueno, cuáles son los horarios posibles, esto va a ser entre 3 y 5 encuentros, bueno, todo, digamos, el marco, digamos, el encuadre de la supervisión, ahí tuvimos 8 respuestas. Entonces, esa es, digamos, de ahí sale la gran pregunta de, bueno, ¿qué estamos entendiendo? Porque nosotras, entre esas 8 personas, colegas, que contestaron, a las 70 hicimos llamados telefónicos para preguntarles, bueno, ¿te acordás, Paula, que decíamos, bueno, habremos sido como muy estrictas, viste, en la vorágine, ¿qué pasó? No pueden contestar un párrafo, era un párrafo, no era tampoco que había que escribir, pero bueno, generaba mucho ruido poder
sintetizar o puntualizar en algunos casos, en otros casos no esperaban que fuera esa la modalidad de supervisión, esperaban como otra informalidad, otra flexibilidad, que tenía que ver, y bueno, y en muchos casos también tenía que ver con lo puntual de ese momento, con la urgencia de ese malestar. Entonces, dilatar en el tiempo es como que, bueno, no, ya está, eso ya lo superé y ahora voy a pasar a otra cosa. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de supervisión? Esto es algo que nosotros tenemos que compartir, tenemos que discutir, porque no estamos hablando todas de lo mismo, evidentemente, porque de 70 a 8 fue mucho, digamos. Y ese fue, digamos, una de las principales, diría yo, Georgina, para darle impulso desde el grado, porque decíamos, esto se tiene que empezar a discutir antes, no es cuando uno se gradúa que empezamos solamente a discutir qué entendemos por supervisión, justamente porque teníamos experiencias previas. Entonces, ahí. Ahora sí, si querés continuar, ¿te paso a los ejes? Sí, bueno, dale. Ahí pensamos, bueno, como 3 ejes básicos para poder trabajar en la unidad electiva. Acá están los objetivos, que tienen que ver con promover la práctica de supervisión en futuros colegas, la responsabilidad que implica supervisar, la responsabilidad ética, también repensar la formación y pensarla en el marco de la supervisión académica y con los tutores. Y finalmente, promover esa práctica que se puede instalar en la carrera, y en la carrera estás de alguna manera, pero tiene que ver quizá con la obligatoriedad, que se puede instalar en el ejercicio, una vez graduada. Sí. Claro, no se ven las diapositivas cuando vos las pasás, no sé por qué. Ahí estás en los ejes. Pero no se ven, en el MIT no se quedó en preguntas, certezas, acciones. Sí, sigamos. Bueno, no, volvemos a los ejes. Más que nada, trabajar en el eje 1 lo que es intervención profesional y supervisión, y ahí ir a los orígenes de la supervisión. Ahí trabajamos algunas experiencias de supervisión al servicio de la liberación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reconceptualización. Después en el eje 2, la práctica de supervisión desde perspectivas contemporáneas, y ahí trabajamos las prácticas actuales que existen en diferentes partes del mundo sobre supervisión. Y después un eje para trabajar las experiencias de nuestra región, y por qué supervisar en trabajo social, que ahí es donde nosotras apuntamos a un compromiso ético y una responsabilidad profesional, porque también en el fundamento del programa de la unidad electiva planteamos que los trabajadores sociales permanentemente repensamos nuestra práctica, buscándola quizás por el lado de la formación y las especializaciones, pero no tenemos esa instancia después de retrabajarlas hacia el interior del trabajo social específicamente, ¿no? Entonces volvíamos a esto de que supervisamos con psicólogos, con sociólogos, entonces, bueno, pensarlo como una práctica del trabajo social y como algo que se instale, digamos, como un hábito, ¿no? También después de graduados, de poder continuar con esta supervisión. Y otra cosa anecdótica, si se quiere, que nosotras fuimos estudiando también para armar este programa, nos fuimos buscando de manera autodidacta antecedentes, leyendo, y también en el intercambio con los estudiantes de la unidad lectiva, tanto el año pasado como este año, porque ahí también vamos conociendo y tanteando terreno, digamos, ver hasta dónde un estudiante de trabajo social entiende que de qué se trata la supervisión, que eso también es muy interesante, porque muchos vienen con que les llama la atención el título de la unidad lectiva, pero después no saben de qué se trata, pero igual les interesa formarse en el tema. Así que bueno, eso, y muchas gracias, perdón por estar a la distancia, pero pude estar en presencial y todo este caos que fue la tecnología. Queríamos compartirlo, gracias. Cierro con esto porque ellos no ven el power para que queden. Nosotras en ese último eje planteamos cómo entendemos la supervisión y alguna bibliografía para poder trabajar en ese sentido.
supervisión vinculada siempre a la intervención profesional y en un contexto sociohistórico determinado, desde un pensar situado es que hacemos esa supervisión. Por otro lado, plantear a la supervisión como un acto de responsabilidad profesional. En tercer lugar, pensar a la supervisión y ejercer, digamos, la supervisión como una práctica de autocuidado del profesional y que también repercute en los usuarios de los servicios. Ese repensar y esa reflexión también repercute en los usuarios. Y finalmente planteamos la supervisión como una instancia necesaria para la sistematización de nuestras prácticas, en donde lo que entendemos es que ese espacio de supervisión de alguna manera ordena algunas cuestiones y permite esa reflexión para que se pueda llevar adelante una sistematización de esas prácticas y se puedan generar esos saberes. Entonces en eso también decimos que por eso también es necesario supervisar. Y ahora sí. Muchas gracias. Me corro un poquito ahí y compartimos pantalla. Ahí está, ¿no? Me parece que está. Bueno, mientras vamos arreglando, hola a todos, a todas, a todes. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me llena de emoción estar acá. Es mi primer viaje pospandémico, es mi primer traslado, así que la verdad que muy contenta. También contenta porque, bueno, con muchos de ustedes nos conocemos y hemos compartido distintos espacios, algunos desde estudiantes que nos venimos cruzando en congresos, encuentros, digo, y esto es lo interesante también de nuestra amada profesión, ¿no? Cómo vamos tramando también vínculos que superan las geolocalizaciones en las que estamos, ¿no? Y en esta pandemia, bueno, en un momento nosotros abrimos las aulas porque teníamos estudiantes de todos los lugares que querían cursar, que pedían cursar de manera virtual, y por ahí un día me pasan la lista y hay una estudiante de Costa Rica, otra de Bolivia, bueno, está bien, en medio de la pandemia, y en un momento dice, está Romina de Rosario, y nosotros decimos, bueno, y ahí, porque el tráfico, ni sabíamos nada, dice la presidenta del colegio, ay, bueno, qué honor, qué sé yo, bueno, y ahí, nada, fue muy, muy, muy interesante porque para nosotros, y además muy halagador, digo, que contar con vos en nuestra aula, en el aula virtual, y que pudieras participar de la experiencia, ¿no? Que para nosotros también fue sumamente novedoso en muchos sentidos, y que creo que uno no empezó ni, en mi caso, ni empecé todavía a pensar todo eso que pasó en esto que fue el aula virtual, porque digo, a ver, teníamos 300, 400 estudiantes por seminario, o sea, no sabemos por qué se habían multiplicado, más los foros, más esto, se dio una relación muy interesante, y ahí también, frente a la demanda de bueno, a ver cómo podíamos abordar la cuestión de la supervisión, acompañar y tener esa oportunidad que nos dieron ustedes a nosotros, lo planteo del otro lado, ¿no? Nosotros tener la oportunidad de trabajar con esas 8 colegas que habían pedido supervisión y inaugurar la supervisión virtual, CUAC, todo eso también fue nuevo para nosotros. O sea, creo que me atrevería a decir que estamos entre la universidad de ustedes, el colegio y la nuestra, en un proceso de innovación, ¿no? En relación a esto, porque al menos hasta, yo no sé ustedes, pero yo no tengo registro o conocimiento de que se realizaran supervisiones virtuales. Nosotros pudimos armar un protocolo. ¿Vos? ¿Sí? Sí, Saúl Cars, bueno, después podemos hablar de Saúl Cars. ¿Qué hace Saúl Cars? Que ese sería como otro seminario, pero sí, él trabaja. Nosotros acá en Argentina, no sé,
Pero supervisión en términos de lo que veníamos hablando, de poder generar, de tener un protocolo, porque tuvimos que construir ese protocolo en el marco de la virtualidad, que nos ayudara también a construir el encuadre de la supervisión y acordar esto con los colegas, y también en términos de qué pasa con esa información que está circulando, el secreto profesional, el resguardo del tratamiento de esa información, exacto, la palabra resguardada, bueno. Y pudimos acompañar ese proceso que para nosotros fue muy interesante, innovador, y que creo que tendríamos que ver la posibilidad de continuar. Por otro lado, también la otra cuestión que para nosotros fue novedosa es que nosotros hacemos supervisión, pero supervisión en el marco de la formación académica, ¿sí? O sea, al igual que ustedes, la supervisión está asociada al enseñar y aprender el oficio del trabajador social. Y entonces nosotros, en nuestra cátedra, ¿qué pasó? ¿Algo? ¿Sí? ¿Ahí me están viendo? ¿Sí? No, es buenísimo porque esto, bueno, genera otro montón de relaciones. Bueno, entonces les decía que nosotros, la supervisión que tenemos en la formación de grado y está vinculada también desde segundo a quinto año, asociada al proceso de enseñanza y aprendizaje nosotros en nuestra asignatura lo llamamos, lo denominamos y tomamos esta idea del oficio del trabajador social, que se aprende haciendo, ¿no? Y que necesitamos para nosotros, en nuestra asignatura, supervisión de las intervenciones sociales, creemos y sostenemos, y eso lo dice nuestro plan de trabajo docente, que yo se los voy a dejar a disposición para que ustedes lo puedan leer. Nosotros estamos en esta asignatura, al menos yo como profesora adjunta regular desde el año 2004, o sea que hemos hecho todo un recorrido en términos de ir pensando algunas cuestiones, y lo que hoy estamos compartiendo no es ni más ni menos que nuestra experiencia docente en términos de reflexionar nuestra práctica profesional como docentes universitarias en la formación de estudiantes del trabajo social. Y ahí nosotros tenemos una primera cuestión, que nosotros tenemos organizada la asignatura, y eso ustedes lo van a ver con diferentes dispositivos pedagógicos. Uno de ellos es la supervisión de las intervenciones sociales. Nosotros, a diferencia de otras unidades académicas, y acá voy a mencionar a nuestra querida Ruth Parola, de la Universidad Nacional de Cuyo, con la cual compartimos e intercambiamos muchísimas cuestiones, porque, ¿qué pasó? Tanto Ruth como yo tenemos las mismas asignaturas en dos universidades diferentes, que quedamos siendo como estas materias antiguas que los planes de estudio no habían. En nuestro caso, el plan de estudio tardamos 30 años en modificarlo, ¿no? Bueno, un poquito. Entonces, esto de que totalmente, y la materia nuestra se llamaba supervisión, nada más. Después de todo un proceso que pudimos realizar de reforma curricular en asamblea interclaustro, nuestra asignatura pudo modificar la denominación, la cantidad de horas. Es una asignatura que tiene 16 horas semanales, de las cuales 4 horas 30 son áulica y 12 son extraáulica. Y entonces eso nos llevó a tener que armar una estructura de cátedra que está compuesta por docentes, que somos docentes contratados por la universidad, y docentes que se están sumando como docentes adscriptos de las instituciones que están siendo parte de nuestros centros de práctica. Entonces, hoy nuestro cuerpo docente, que además tenemos 80 estudiantes en quinto año, tenemos aproximadamente 50 supervisores de las instituciones, organizaciones, más 28
que somos nosotros en la cátedra, del cuerpo docente, podríamos decir, designado, rentado, porque los otros también son docentes, claro, también son docentes. Bueno, ¿cómo están compuestos ese cuerpo docente? Con adscriptos, con becarios, y después la planta regular es un titular, un adjunto y 4 jefes de trabajos prácticos y un ATP. Todo el resto se fue sumando en función de la propuesta y de querer acompañar la propuesta. Que la fuimos también como construyendo, ¿no? Porque si hoy uno mira este plan de trabajo docente en relación al que presentamos en 2004, hay muchas cuestiones que continúan y otras que son totalmente diferentes. Una de las que es estructural es esta bisagra construida en entender que se enseña y se aprende trabajo social ejerciéndolo. Y que el ámbito también de la universidad, a partir de la sanción de la aprobación de la nueva ley, también es un espacio de ejercicio de la profesión. Nosotros también, al hacer docencia, hacemos trabajo social, al hacer investigación, hacemos trabajo social, al hacer extensión, hacemos trabajo social. Y nuestros estudiantes acceden a las instituciones, primero, a partir de insertarse en un campo de intervención profesional, y posteriormente después ingresan a las instituciones y realizan una práctica institucional supervisada por un supervisor académico que coordina el campo y un supervisor institucional. Bueno, todo esto es largo de explicar, pero yo a lo que quiero volver es, con Ruth, nosotros no supervisamos experiencias, y eso son conversaciones que hemos tenido con Ruth, nosotros supervisamos intervenciones sociales. Y ustedes dirán, bueno, es lo mismo, para nosotros no es lo mismo, y yo siempre reconozco en Ruth la rigurosidad y la formación académica que ella tiene como para poder abordar con seriedad esta categoría tan compleja que es la de la experiencia. Porque como ustedes sabrán, hablar de experiencias filosóficamente y con la herencia y el legado que tiene nuestra profesión, si no hay una rigurosidad en el tratamiento de la misma, podemos llegar a caer en un pragmatismo o en un empirismo muy fácilmente porque, bueno, por más que nosotros también adherimos en términos de la investigación al planteo de Falborda de la investigación sentipensante, pero es distinto hablar de la supervisión de experiencias que hablar de la investigación sentipensante de Falborda. Entonces, cuando nosotros nos ceñimos a pensar la supervisión, y nuestro mayor aporte está dado en la formación académica y en la supervisión que se reconoce como pedagógica, que es del origen de nuestra profesión de la escuela norteamericana, porque como todos cursamos con Carmina Puig-Purels, vimos que también hay otras matrices para poder pensar la supervisión, y bien interesante lo que encontró, todo lo que aporta Carmina en función de del reconocimiento de la formación en relación con el Estado alemán, ¿no? Con ese Estado, bueno, el Estado alemán de principios de siglo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la acción social. Nosotros, entonces, planteamos la supervisión ahí, la supervisión de colegas, la primera experiencia así más formal es la que hicimos con el colegio. Actualmente estamos desarrollando una supervisión para la secretaría que nos contrataron, no por la universidad, sino a través de formamos parte de una cooperativa de trabajo para poder desarrollar esto. Armamos una cooperativa de trabajo que se llama Paulo Freire, y desde esa cooperativa estamos brindando u ofreciendo servicios educativos, y un municipio nos convocó para supervisar el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo Social del Partido de la Costa, y esta ya ahora es nuestra segunda experiencia con graduados. Y ahí lo traigo, ¿por qué? Porque ato con lo que ustedes decían, la supervisión está muy instalada en el espacio de la psicología, ¿no?
Y entonces es la segunda vez que nos ocurre que colegas nos convocan para supervisar intervenciones sociales y aparecen los psicólogos que diciendo, no, esto es nuestro. Bueno, después de varias discusiones y demostrar, tener que apelar a la ley y ver que están nuestras incumbencias y que nosotros somos los profesores de la asignatura y bueno, logramos que la coordinación de la supervisión es nuestra, pero convocamos una psicóloga. Y tuvimos que constituir un equipo entre trabajadoras sociales y psicólogos para supervisar un equipo conformado por trabajadores sociales y psicólogos que trabajan problemáticas de infancia. Así que sumamente interesante, pero ahí dimos el debate y la coordinación fue nuestra porque también empoderamos a las colegas diciendo, lo social lo tenemos que discutir nosotras. No dejemos seguir. Y acá hay toda una hipótesis nuestra de que esta cuestión de llevar nuestro malestar al psicólogo está bárbaro, porque genera mucho trabajo para los psicólogos, pero ahí también corremos un riesgo, y esto es una alerta, de psicologizar ese malestar y perder también la dimensión social de los problemas que estamos abordando. De la dimensión social, de la dimensión institucional, de las relaciones, de otro tipo de relaciones que pueden ser abordadas o no desde el espacio terapéutico, pero la supervisión no es un espacio terapéutico, y nosotros ahí también hicimos varios cursos y charlas y talleres con Saúl Kars, y Saúl me decía una vez, bueno, pero Paula, lo que vos estás haciendo es lo mismo que nosotros hacemos, que es la clínica, ¿no? Dice, ¿por qué no le dicen clínica y ya? Porque es una reflexión en relación de la intervención. ¿Por qué no le decimos clínica? ¿Por qué no hacemos psicoterapia? ¿Por qué no hacemos covisión? ¿Por qué pensamos que es necesario? Y esa es nuestra propuesta, y tampoco supervisamos experiencia, y sí supervisamos intervenciones sociales. Y esa es nuestra humilde propuesta, digo, nosotros decidimos esto, no nos parece que ahí está mal lo otro, o es una cosa o la otra. Creemos que todo esto tiene que formar parte de nuestra propia caja de herramientas, y nosotros poder saber qué necesitamos para cada momento. Porque cada cuestión tiene una especificidad y aporta una mirada y aporta herramientas que pueden generar determinados insumos y otros no. O sea, a nosotros, ¿por qué decimos supervisamos intervención social? Porque la intervención supone que está, y en esto lo seguimos Alfredo Carballeda fuertemente, ese texto que Alfredo produjo, que se llama Escuchar las Prácticas, surge de un seminario que dio él en el 2005, que fueron los seminarios preparatorios al doctorado en trabajo social, que después terminamos de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual terminamos realizando 4 cortes de doctorado allá en la Universidad de Mar del Plata. Y este primer seminario que da Alfredo sobre supervisión, que lo pedimos nosotros desde nuestra asignatura y que fue como uno preparatorio del primer, un seminario preparatorio para el doctorado, surge ese texto que se titula Escuchar las Prácticas. Y ahí es donde a nosotros nos parece importante poder escuchar la intervención. Ahora, ¿cómo escuchamos la intervención, no? Hay una doble escucha, y esto, bueno, es para también otros seminarios, porque está lo que el otro me dice y lo que a mí me pasa con lo que el otro me dice, ¿no? Entonces, hay una escucha que tiene que ser doble, hacia lo que el otro trae, pero también a lo que a mí me pasa y a los otros con los que yo trabajo le pasa con lo que yo hago, ¿no? Bueno, y esto uno lo puede llevar al espacio terapéutico, y seguramente donde generalmente todos estos ruidos los llevamos ahí, pero también los podríamos estar hoy trabajando desde el espacio profesional, y ahí es donde nosotros hacemos otro aporte que tuvo que ver con todas aquellas cuestiones que empezamos a escuchar de lo que el otro nos traía y de lo que a nosotros nos pasaba con lo que el otro traía, y este proceso reflexivo sistemático de estas cuestiones
nos llevó a plantear en nuestro plan de trabajo docente, y eso es parte de la propuesta de nuestra cátedra, trabajar esto en varias tríadas que funcionan u operan a modo de claves de lectura para poder dar cuenta de las complejidades de la relación, de las problemáticas sociales y de las relaciones sociales en términos de Bourdieu. Nosotros nos apoyamos bastante en Bourdieu, tanto en la noción de campo, como bueno, en la construcción del hábitus, como también recuperamos la noción de dispositivo de Michel Foucault, y entre las cuestiones que empezamos a escuchar, que nos llevaron a tomar algunas decisiones, empezamos a hablar de intervenciones sociales situadas. ¿Por qué? Porque a partir del año 2012, por un montón de cuestiones que ahora no vienen al caso, decidimos empezar a mirar lo social desde una perspectiva teórico-conceptual crítica, pero que no desde la mirada de la Escuela de Frankfurt, no desde el materialismo histórico dialéctico, sino desde la perspectiva crítica del pensamiento crítico latinoamericano y desde los aportes del pensamiento descolonial, y acá también estamos vinculados con otra rosarina de la Facultad de Humanidades, que es la doctora Laura Catelli, y a través de Laura Catelli empezamos a entender, a través de Laura, a través de Alejandro de Otto, de Inés Fernández Mouján, de Mariana Alvarado de Cuyo, de Otto está en San Juan, Mouján está en la UBA, pero bueno, ahora también está como profesora libre en nuestra cátedra. Empezamos a mirar y a tratar de pensar la complejidad de lo social, de las relaciones sociales desde el pensamiento descolonial. También nuestro reconocimiento desde Salta, Zulma, Palermo, bueno, y del giro descolonial, ¿no? También nos formamos en eso, y con ellos y con Laura formamos parte, tanto Eugenia como yo, del Centro de Investigaciones que dirige Laura acá en la Universidad Nacional de Rosario, y eso es un lugar desde donde mirar y desde donde posicionarnos y desde donde pensar lo social. ¿Por qué? Dicho sintéticamente, porque el tiempo es tirano en televisión. ¿Por qué? Porque nosotros una de las cuestiones que empezamos a interpelar, y ahí van a poder encontrar varias producciones textuales nuestras, es la modernidad. Y la herencia moderna en la constitución del Estado-Nación y en nuestras instituciones, y qué pasa con esta relación con los sectores populares, y especialmente qué nos pasa a nosotros los trabajadores sociales con los negros, ¿no? ¿Y quiénes son los negros para nosotros? Y todo el imaginario que se construye ahí, y entonces también interpelar el pensamiento eurocéntrico ilustrado, del cual también somos herederos y no podemos pensarnos tampoco por fuera de eso, ¿no? Entonces, no solamente lo social lo podemos explicar desde la clase, y es sumamente necesario poder dar cuenta de las desigualdades de clase, pero también es sumamente importante, y nos lo enseñó el feminismo y las compañeras feministas y les compañeres feministas, que también tenemos que poder mirar las desigualdades de las relaciones sexogenéricas, ¿sí? Desde las diversidades, desde las disidencias, pero también la tenemos que mirar desde las etapas, ¿no? Desde los ciclos vitales, desde las edades, ¿no? Y también lo tenemos que poder mirar desde etnia y raza, y sabiendo que la raza es una categoría construida por el colonialismo para jerarquizar nuestras sociedades y construir desigualdades que hoy perduran, mirada desde una postura o desde una posición, y acá volvemos a Foucault, que también, tanto Foucault como Bourdieu y otros de la Academia Francesa son periféricos, son subalternos en la propia Academia Francesa, ¿no? No son hegemónicos, porque ¿qué van a estar cuestionando? Algo que también nosotros cuestionamos, que es el eurocentrismo, el colonialismo, el papel que tuvieron los imperios, tanto inglés como francés, el español, en la construcción de las colonias,
y las subordinaciones, opresiones, sujeciones que nos construyeron y construyeron en ese otro. Entonces, decía también, miramos desde acá, y esto fue una decisión, también otra decisión para poder pensar lo social, porque entonces, ¿qué es lo que supervisamos? Estas intervenciones situadas en tiempo, en espacio, pero desde esta mirada genealógica y arquetípica, como nos trae también Foucault, arqueológica, perdón, no arquetípica, arqueológica y genealógica que nos propone Foucault. Y también la otra escisión es con el positivismo. La otra interpelación que empezamos a construir es con el positivismo. Y entonces pensamos que era importante supervisar, era importante la reflexión, era poder pensar lo que estábamos haciendo para poder hacer lo que queremos, como nos plantea Mario Heller cuando habla de la elucidación, ¿no? Pensar lo que hacemos para hacer lo que pensamos, en este doble juego. También Castoriadis, totalmente, en esa línea, ¿no? Y ahí es cuando, al interpelar el eurocentrismo, al interpelar el positivismo, al interpelar escisiones que sostenemos en la formación, que es la teoría y la práctica, el ejercicio profesional, la militancia y la docencia, no sé, podemos encontrar hacer tríadas de tensiones en las cuales vamos viendo cómo nos vamos escindiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir construyendo esta integralidad? ¿Cómo vamos vinculando lo que enseñamos con lo que investigamos, con lo que hacemos de extensión? ¿Cómo hacemos para dejar de repetir la teoría de otros y poder empezar a producir nuestro propio pensamiento respecto a lo que hacemos? ¿Cómo empezamos a darnos cuenta que investigar no solamente es hacer uso de la estadística o de la investigación cuantitativa, no solamente es hacer uso de la investigación cualitativa, sino que hay otras formas también de investigar y recuperar en esto el legado de las cátedras nacionales, lo que nos supo dejar a Horacio González, Alciro Urgumedo, Pecoraro, Carri, digo, hay toda una sociología no adherida a Gino Giormani, sino una sociología que se pensaba nacional, popular, que se pensaba construyendo desde el subsuelo de la patria, ¿no? Pensando en nuestras sociedades, una sociología y un trabajo social en este sentido que abona desde esa idea de situacionalidad. De esto hay cantidad para hablar, paso. Nosotros ahí, ¿qué hicimos con esto? Me gustó esto que vos decís, tensiones. Bueno, pero ¿qué hacemos con todo esto? Nosotros ahí lo que armamos fue esta tríada entre intervención, supervisión y sistematización. Entonces, nuestros estudiantes se insertan en las instituciones, organizaciones, hacen una práctica institucional supervisada de mayo a noviembre, 12 horas semanales, como mínimo, a veces hacen mucho más, se insertan en un campo, y ahí entonces en el campo lo primero que aprenden es cuáles son, o ven, o trabajamos, son las relaciones que se dan en ese campo, cómo se va dando la construcción de hegemonía, cuáles son las leyes, las normativas que regulan tanto el ejercicio profesional nuestro como la problemática, cuáles son los problemas que emergen en ese campo y cuáles son las respuestas que las colegas desde los diferentes instituciones, servicios o programas articulan de manera diferente, porque para un mismo problema social podemos tener distintas formas de intervenir que tienen que ver también con la matriz institucional, los mandatos institucionales, las herencias y legados que cada institución tiene y el propio ejercicio profesional en relación a cómo organiza esta también relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y ahí entonces la intervención la empezamos a mirar y nuestros estudiantes eligen una intervención que es la que empiezan a supervisar para poder construir el problema, para poder repensar el problema de intervención y construir ahí el problema de conocimiento. Y acá entonces la
La primera masa madre, como le decimos en la cátedra que armamos, es esta. Es pensar en términos de problemas, lo social, en términos de conflictos, ¿no? Ver los conflictos para poder construir estos problemas, y es un problema la construcción del problema, ¿no? Y más cuando este problema de intervención lo empezamos a problematizar, a cuestionar, a interpelar desde otras matrices, como es la del pensamiento descolonial, y entonces empezamos a ver que algunas cuestiones que desde la intervención tenían una respuesta, una mirada, y digo un clásico ejemplo, en el campo de la educación, en las intervenciones de nuestros estudiantes, en las escuelas periféricas, periurbanas, donde hay población del Estado Plurinacional de Bolivia, lo primero que vienen a supervisar es, hicimos una reunión de padres, no vinieron, los que vinieron no hablan, ¿no? Y entonces conclusión, no les interesa. Entonces, cómo pensar la herida colonial, cómo pensar cómo se comunican, cómo hablan, qué nos dicen desde el silencio como una forma de resistencia. Y entonces ahí empezamos a esa intervención y esas formas de haber entendido lo que el otro me dijo, ponerlo en duda. Lo estoy haciendo, chicos, y esto encima está grabado. Bueno, disculpen el horario, todo esto lleva mucho más. Es como una receta así quick, no quiero quedar terminando dando receta porque nada más alejado, pero me parece que es necesario por ahí mostrar esto, porque si no dicen, bueno, ¿de dónde? Porque nosotros, la decisión siempre va a estar entre teoría y práctica, lo sabemos, porque estamos insertos dentro de un sistema que permanentemente lo está reforzando. Esas como otras decisiones, ¿no? Y otros binarismos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos construyendo estas áreas, podríamos decir, de intercambio, estas albúferas, ¿no? Ahora que estamos tan híbridos, estas hibrideces, mestizajes, que tienen que ver con ir encontrando lugares en donde podamos salir de estas localizaciones que nos puso el binarismo, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, que fueron el eurocentrismo, construyendo estos lugares de falta, de ausencia, de desconocimiento, de subordinación, para poder pensar otro. Cuando empezamos a ver eso, con nuestros estudiantes en esa supervisión académica, que es distinta a la supervisión institucional que reciben con la colega en las instituciones con las que van trabajando más específicamente la intervención, nosotros problematizamos esa intervención, tanto de manera grupal en el campo, como en supervisiones individuales que son a demanda de nuestros estudiantes. En el segundo cuatrimestre no trabajamos más por campos y trabajamos por núcleos problemáticos. Y entonces todos los que más o menos abordan el problema del ausentismo, de la falta de adherencia a los tratamientos o no sé qué, se van nucleando. Y los docentes nuestros acompañan la construcción del problema de investigación. Y de ahí su trabajo final es la presentación del anteproyecto de plan de tesis. Anteproyecto de plan de tesis. ¿Para qué? Para que puedan ir a buscar sus directores, no a ver qué quiere hacer el director, sino que ellos sepan qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, tengan un fundamento, tengan un problema preconstruido, que seguramente después con el director van a poder ir reelaborando el mismo, pero nosotros es como que acá tenemos como una vocación de, no sé, de panadera, no sé, repostera, que se cocinera, de hacer esta masa madre, le decimos nosotros, ¿no? Que después vos podés hacer muchas cosas, tortitas, podés hacer distintas cosas, pero poder hacer ese núcleo, esa base, de la construcción de un problema donde ahí tratamos justamente de reducir, achicar la brecha lo más posible entre la teoría y la práctica, entre lo que sabemos, o sea, no hablamos tampoco de construcción del objeto de investigación, lo hemos erradicado, no hay objeto, somos sujetos que estamos conociéndonos, y entonces nos conocemos a través de ¿qué? Porque esa también es otra cuestión, la sistematización la hacemos de las intervenciones,
Y eso también es bien diferente al planteo de sistematización de María Rosa Cifuentes Gil, de Oscar Jara, a los cuales amo profundamente, pero ellos trabajan en una producción de conocimiento que deviene de la gente y nosotros estamos haciendo una producción de conocimiento de nuestra propia intervención. ¿Por qué? Porque también nuestra intencionalidad es que ese producto, eso que generamos, tiene dos destinos. Vuelve a la institución en la donde se hizo la intervención y abona y aporta a pensar dispositivos de intervención, otros, y a la academia para desarrollar sus tesis de grado y o sus investigaciones. Y entonces ahí yo ya para terminar seleccioné, creo que 10 textos les mandé. Sí. 10 textos que estamos hablando de esto. Hay un último artículo que hicimos, además del plan de trabajo docente, y podemos encontrarnos, pueden venir para allá, o yo vengo para acá, o nos hacemos un meet, y me gustaría también que participe nuestra cátedra, porque sería sumamente valioso poder juntarnos. También tenemos 2 experiencias que pudimos lograr publicar a través de la editorial, que las pudimos presentar, que son 2 sistematizaciones de intervenciones sociales de estudiantes nuestras, que, vieron, no sé ustedes acá, pero nosotros para publicar en nuestra editorial hay un comité académico que evalúa la tesina de grado, la miran de la disciplina, desde el campo de las ciencias sociales y extradisciplinarios. Bueno, estas 2 tesinas de grado que nosotros pasamos, que están publicadas por nuestra editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, surgen justamente de un proceso de sistematización de las intervenciones sociales, y una de ellas, María Luz Daúl, siguió después formándose como investigadora, hoy es investigadora de CONICET, terminó ya su maestría, está terminando su doctorado en la UBA, forma parte del Gino Germani y trabaja en la erradicación del trabajo infantil, y con María Luz, que volvió ahora a nuestra universidad, en la reforma curricular, y esto para nosotros realmente es uno de los logros más importantes para compartir, es que de ese taller electivo, como empezaron ustedes, nosotros también empezamos con lo de sistematización, con un taller electivo los sábados, 4 horas, de las cuales María Luz fue una de las primeras estudiantes que vino, hicimos todo este proceso. Hoy, en el plan de estudios, tenemos una asignatura que es taller de tesis final, y la sistematización está incluida como parte de una opción metodológica de producción de conocimiento cualitativa, no positivista, que es como nosotros lo definimos, y María Luz es la titular. Y Tamara Sosa y Ornella, que también trabajan esta perspectiva, se presentaron un registro y ganaron ellas con estas propuestas, donde justamente retoman esto, y entonces ya nuestros estudiantes, ahora, sistematización, nosotros en la asignatura nuestra no damos más, porque las de la cátedra mía me la prohibieron, porque dijeron, está el taller, terminala, ¿viste? Bueno, así que todo lo que es sistematización ahora lo están dando, yo igual hablo, porque te imaginas que las chicas no... Yo igual hablo, pero la sacamos del plan de trabajo docente de este año, y nuestros estudiantes ahora la sistematización la proponen aquellos que quieran y se los acompañan en el taller de tesis final. ¿Y qué hacen en la nuestra? El segundo cuatrimestre, cuando le hacemos, dejan de trabajar por campo y empiezan a trabajar por problemas, están armando un anteproyecto para las instituciones de intervención. Entonces, la idea es empezar a proponerles a las instituciones, aquellos que quieran, les dejamos el anteproyecto, vamos a hacer el año pasado lo hicimos de manera virtual, vienen las supervisoras institucionales, plantean en los problemas que encontraron, cómo abordaron esos problemas y qué resolvieron. Por ejemplo, uno que a mí me parece sumamente significativo, la modificación
en el legajo, en la historia clínica del Centro de Salud descentralizado del municipio General Pueyrredón, ya no dice más sexo. Porque antes te preguntaban sexo, masculino, femenino. Bueno, adecuar eso a la normativa, dar la discusión de que ese formulario, que es una hoja, pero ¿cómo no iban a preguntar más sexo? ¿Qué tenían que preguntar sexo? ¿Por qué había que preguntar sexo? Bueno, dar esa discusión y que nuestros estudiantes participen de esa discusión y que hoy en muchos de esos centros de salud, las colegas estén escribiendo en la historia clínica y hayan logrado sacar esa variable de sexo en el marco de la normativa vigente, cuando nuestras instituciones hoy siguen siendo lugares de resistencia a todas aquellas ampliaciones y promociones de derechos que hemos logrado en estos 40 y pico años de democracia que nos ha costado construir, y que muchas instituciones hoy digan, no estamos de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, no estamos de acuerdo. Mirá qué bien, ahora hay que cumplir la ley. O sea, entonces nuestros estudiantes son muchas veces los que van a decirle a los profesionales y discuten en los equipos interdisciplinarios, no, bueno, pero está la ley de salud mental, o no hablemos acá de menores. ¿Por qué siguen hablando de menores? Hola, no son más menores. ¿Por qué dicen los menores? ¿No? Y que nuestros estudiantes vayan y problematicen eso, y que eso termine siendo ahora un proyecto de intervención. Para nosotros es, bueno, toda una aventura que estamos empezando y que ya les iremos contando y compartiendo, y al cual los invitamos a sumarse y a hacer, porque la verdad que es sumamente gratificante ver que están ocurriendo estas cosas, ¿no? De que no sé si podremos cambiar el mundo, pero algo podemos cambiar. Y en las instituciones no tenemos por qué seguir sufriendo, ni soportando, ni escuchando cuestiones o aceptando desde el silencio cuestiones que sabemos que no son, que hoy tenemos leyes que nos amparan para poder exigir que se cumplan y acompañar a las personas con las que trabajamos en la construcción de organización popular y en las instituciones para que exijan lo que les corresponde también, ¿no? O sea, nos parece que hay todo un trabajo para hacer y nuestros estudiantes del último año están participando de ese espacio. Así que fin de año seguramente vamos a estar trabajando en esta cuestión híbrida, así que van a estar invitadas también a cuando se haga esta muestra, no sé cómo le van a llamar, porque las de la cátedra siempre son como muy creativas en ponerle nombre, pero bueno, no sé si será una muestra, talleres ampliados, no sé qué, pero ahí nos vamos a juntar y están invitados todos para, bueno, compartir esto y también nos interesa críticas, sugerencias, dudas, para, bueno, porque la verdad que estamos como haciendo un camino nosotros que nos interesa poder reforzarlo desde lo conceptual y bueno, y mejorarlo, ¿no? Siempre es bienvenida la crítica en ese sentido. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Gracias a todos. Pero ¿y cómo hago? Se está grabando, como que cada vez que se mail, y después no, después se descarga el chat. Después se descarga el chat. Perfecto. Buenísimo. No, y también, si no, la otra sugerencia que se me ocurre es que, no sé, el dejarlo en la dirección, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, gracias. Ay, se me fue para arriba el comentario de Ruth. No puedo. Sí. No lo puedo ver. Se me fue. Acá hay una compañera que quiere presencial hacer una pregunta. Dale.
supervisión. Ustedes mandaron también el panel de dónde se posicionaban ustedes respecto a la supervisión. Pero en relación a esas encuestas, se habían podido construir un significado, de dónde partían estas cuestiones que respondido. Yo no sé si llamarle un significado. Había, digamos, encontraron algunas diferencias, algunos puntos de encuentro en relación a la posición. En realidad nosotras no buscábamos, digamos, no era investigativa la encuesta. Entonces, bien. Susana pregunta si nosotras de la encuesta que hicimos desde el colegio, en donde relevamos este interés, digamos, por supervisar, se me cruza con cuál era nuestro objetivo con la pregunta de ella. Le habíamos dado o habíamos encontrado algunos significados. Y le digo que, no sé si significados, que igualmente la encuesta tenía la intención como de conocer qué estaban esperando las colegas en esa demanda de supervisión. Y ahí es en esto que agrupábamos, en las respuestas, que tenían que ver con esto de procesos de intervención, pero también aparecían cuestiones subjetivas. Después de ahí, nosotras no pudimos, digamos, no era el objetivo en ese momento, si en esas cuestiones subjetivas estaban contempladas, esto que decía Paula, que nosotras muchas veces llevamos al psicólogo cuestiones del ejercicio profesional. Eso nos queda a nosotras, digamos, como, o sea, que serían para supervisión. Le veo las cejas, Silvina. Cuestiones que serían para supervisión y las llevamos al psicólogo, digamos, son de nuestro ejercicio. No tienen que ver con ese espacio de nuestra terapia. En ese, por ejemplo, como que nos quedan para abrir hipótesis. ¿Sí? Porque hace poco Sí. Porque no hay algo que se hacia la supervisión, donde ustedes plantean esto, bueno, ¿quién supervisa? Y así la habilitamos a que supervise. Me parece que también hay una pregunta ahí muy importante para preguntar en torno a la legitimidad que nosotras mismas damos a la cuestión teórica y analítica del trabajo social. Entonces, voy a preguntar un poco de eso. En la experiencia con los años había un cierto anonimato, entre comillas, porque vos lo conocías a las compañeras. Pero digo, ¿qué pasa cuando también hay otras cercanías? Porque a mí me parece que hay algo de eso, conocer la institución, de quizás conocer que las personas trabajan. Eso no lo dijimos. Un rato de cierto temor a ser juzgada en las instituciones. Yo me alejé. Bueno, nada, ¿cómo puede tenerlo la cuestión moral? Moral es cómo valorizamos y ponemos esta vara y lupa para mirar las prácticas de las compañeras y compañeros, y eso es algo muy característico, no sé si solo el trabajo, me parece que todas las disciplinas colectivas, pero bueno, si usted Ahí Maya, Regini. Hola. Sí, dale. solo proponer una moción de orden, porque en realidad no estamos escuchando nada de lo que ustedes están discutiendo. Sabemos que Eva estaba hablando, pero no sabemos lo que dijo. No sé cómo lo podríamos resolver, o si se acercan a la compu cuando alguien quiere Claro, por ahí comentar algo. acérquense a la compu. A ver, Eva, ¿cómo sería entonces? No, vení. Dale. Te mandé al frente, Eva. Dale, no importa. Acá. Ahora no puedo repetir lo que dije. Creo que la pregunta es en relación a la legitimidad de quien supervisa y a
cierta distancia, la vamos a poner entre comillas para no armar lío con el término, Bueno, que tiene quien supervisa sobre ese profesional y esa situación, y esa estructura y demás institucional. Eso también lo pensamos. sí. Decir. No, vos contalo eso, yo voy a contar de lo que pasa en el grado, en la formación, porque eso también es un problema. Dale. Sí. Yo en realidad tengo como dos preguntas. Una vinculada más a la cuestión Ahí sí, acercate porque después voy a tener que otra vez recalcular. Es mucho para mí. Sí, ¿Cómo no están reflejando? Acá, vení acá. Yo tengo un bozarrón que ¿Se para mí me escucha? están escuchando. ¿Se escuchan? ¿Viste? Sí. Ahora te escuchamos, dale, Pili. No, digo que tengo dos preguntas. Una vinculada más a la cuestión más académica, digo, para pensar en la formación. Ustedes decían que parte del trabajo tiene que ver con esa construcción del anteproyecto. ¿Qué es lo que pasa cuando el insumo de los interrogantes iniciales no necesariamente son de la práctica? Si el estudiante tiene otro espacio, digamos, para construir ese anteproyecto, si el interrogante no es de la práctica, digamos, o entonces si queda condicionado, digamos, a que el interrogante sea de esa línea. Sí, nos forzamos a que se A que sea de construya esa línea. desde ahí. En Bien. esta materia, sí. En otras, otra cosa. Sí. Y la otra pregunta que me hice, digo, cuando yo te escuchaba en relación a, vos nombraste esto, digamos, de la disputa por lo social, y yo ahí como que me alarmé un poco, porque digo, una gran discusión que tengo muchas veces con médicos, con psicólogos, cuando dicen, bueno, veo un paciente social, digo, no, los sociales de todos, digamos. Yo suelo hacer un poco esa evolución, entonces ahí me quedé pensando un poco, Claro. sí pensaba en relación a cuando los supervisados son trabajadores sociales, entiendo la supervisión como más anclada en la disciplina. Tiene un poco que ver con la pregunta de Eva sobre la legitimidad. Digo, en la experiencia esta que ustedes tuvieron, que quienes eran, ¿qué serían? Supervisados. Sí, claro, está bien, quienes eran los supervisados eran también psicólogos, si encontraron un potencial en construir un equipo interdisciplinario como supervisor, y un poco pensar eso, digo, porque me quedo pensando si quizá una potencialidad no puede ser pensar equipos de supervisión interdisciplinarios, y no endogámicos, porque sí me parece que por la legitimidad, digo, nosotros supervisa un psicólogo y no pasa nada, no nos cuestionamos, pero cuando a un psicólogo le supervisa un trabajador social, sí se alarma, digamos. Pero bueno, entonces ahí, digo, si la disputa es porque sea el trabajador social o por construir equipos interdisciplinarios de supervisión. A ver, me parece interesantísimo todo lo que estás diciendo. Primero porque lo social es de todos y no es de nadie, ¿no? Es como que, sí, la salud es social, pero la termina definiendo muchas veces ni siquiera los médicos, los laboratorios, ¿no? Entonces, es mucho más compleja poder ver esas relaciones y qué lugar ocupamos nosotros. Y cuando vos estás diciendo, bueno, no es un paciente social, lo social somos todos, bueno, ¿por qué? Porque hay una lectura de que ese paciente social es un paciente pobre. Lo que te están dando es de lo social la pobreza. O sea, nosotros lo que tendríamos que poder recuperar es una mirada integral y compleja de lo social y abonar a esa lectura, donde obviamente que la lectura, que por la formación nuestra, la mirada es transdisciplinar, ¿no? O sea, hay una disciplina que se construye también en diálogo con otras disciplinas y esto también son otros binarismos en los cuales nos hemos instalado y que tal vez también tenemos que interpelar e interpelarnos respecto a qué lugar ocupa y ocupamos en esas discusiones en las instituciones y cómo construimos lo social que no sea el depósito de lo que no funciona para nosotros, ¿no? Porque digo, en la pandemia yo participé de la mesa social y de la mesa social eran todos médicos hablando de una salud que no tenía una dimensión social. Y digo, estamos en el siglo XIX, estamos diciendo, pero mirá, a ver, está bien las vacunas, pero ¿y las condiciones de la casa? ¿Cómo se van a aislar? Bueno, todos ustedes vivimos esto, y no había con quién hablar, ¿no? Entonces, digo, me parece que retomar
lo social no es privativamente nuestro, pero también es nuestro. O sea, no es únicamente nuestro, pero también es nuestro. Y yo creo que ahí también es interesante, termino ya con esto, nosotros no sé cómo nos va a resultar, lo estamos haciendo, lo estamos empezando, pero la demanda de una psicóloga, obviamente, y poder empezar a constituir un equipo, creo que sería al menos a nosotros nos resolvió esta también dicotomía que a los psicólogos, los trabajadores sociales no los pueden supervisar. Los psicólogos sí pueden supervisar trabajadores sociales y es más. Bueno, por eso. Ya. Bueno, pero ¿qué te decían? Si la intervención... Los únicos. No, totalmente. Pero vos fíjate que la intervención en ese municipio, en esa secretaría, retomo para que escuchen los compañeros, es interdisciplinaria. La realizan 3 disciplinas, como marca la ley: el abogado, el trabajador social y el psicólogo. El abogado, desde ya, yo no necesito supervisar nada, ¿viste? ¿Qué cosa quieren supervisar? Si empezamos. Entonces, como la secretaría, fue una decisión de la secretaría poner esta cuestión de la supervisión. Espera, pero bueno, pero hay que tomarla también esa demanda, porque la tenés que problematizar esa demanda, porque es una, si no también eso discutimos si también lo hacíamos o no, porque si la demanda solamente, si solamente vamos a supervisar cuando nos lo piden los colegas y no cuando la piden las jefaturas, esa también es una discusión a tener. ¿Por qué? Porque mientras nosotros debatimos eso, contrataron a los psicólogos. Ya nos pasó. Porque no hay, la demanda la construyen. O sea, donde no había, la construyen. Entonces, ahí nosotros empezamos a plantear yo creo que hay que problematizarla, coincido con vos, pero te estoy contando en relación, no quiero hacer universalizaciones de una experiencia. Casi me limito a la idea de experiencia. Solamente comparto una experiencia. Tal vez hay otras experiencias. Nosotros hoy lo que nos parece interesante y potente y que tal vez nos ayuda a caminar este tránsito de instalar nuevamente la supervisión profesional, porque la supervisión en el grado está, los psicólogos en su formación casi no tienen supervisión. Y lo que no se supervisan en el grado, en la formación se supervisan una vez graduados en el ejercicio, y nosotros a la inversa, tenemos la supervisión en el grado y cuando nos graduamos vamos mayoritariamente al psicólogo a tramitar todo, que tal vez también necesitamos hacer terapia. Yo no digo que no, al revés, yo me psicoanalizo hace muchísimos años. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la intervención y cómo yo analizo esa matriz de relaciones en las que la intervención se construye, y otras cuestiones que tienen que ver con lo que a mí me pasa, con eso que hice, que también no quiere decir que escindo lo afectivo, lo emocional de lo que estoy haciendo, pero hay miradas y miradas respecto de qué hago con lo que me produce lo que hago, ¿se entiende? Sí. Decirle que pregunta. Habla, Geo. Habla y dice acá María Alejandra Wagner. Chao. Gracias a todas. Gracias a ustedes. No, yo quería hacer un comentario respecto de esta pregunta sobre la legitimidad, y me remitía a uno de los artículos que trabajamos en la electiva de Susana Casaniga, donde trabaja la legitimidad de origen y la legitimidad de proceso. Y bueno, por un lado, como lo mencionaba Romina, dentro de nuestras incumbencias profesionales y en el marco de la Ley Federal de Trabajo Social, podemos supervisar. Estamos habilitadas y habilitados para supervisar, para realizar esa práctica como parte del ejercicio de nuestra profesión. Y después, respecto de, la matrícula, un trabajador social estaría habilitado para supervisar.
Y la legitimidad del proceso es ponerlo en acción, digamos, un trabajador social recién graduado que nunca la supervisó, se pone en duda quizás esa legitimidad, pero también nos ha pasado con esta experiencia que tuvimos del colegio 2018-2020, de, bueno, quiénes estaban habilitados para supervisar, ¿no? Y aparecen toda una carga de prejuicios que tiene que ver con la subjetividad y no con la capacidad del ejercicio de la profesión, ¿no? Donde aparece este no porque conoce muy de cerca, este porque estoy peleado, este porque tiene tal bandera política. Entonces, me parece que en eso es muy importante que se instale en la formación de grado el hábito de la supervisión para no caer después en esas funciones que no nos llevan, no nos habilitan, al contrario, nos deshabilitan y van ganando terreno, como dice Paula, otras profesiones. Así que bueno, eso nada más acerca de la legitimidad. También hay una cuestión que en la formación académica se da para la supervisión, que plantean los textos clásicos de la supervisión, como Berta Reynolds y otros, es que tiene que haber una relación asimétrica. O sea, todos somos iguales, pero hay una asimetría que está dada por el conocimiento, que está dada por la trayectoria profesional, por la experticia que tengo en relación al tema. Entonces, muchas veces puede ser interesante que el que supervise no conozca, y otras veces es muy importante que conozca mucho. O sea, y eso tienen cada uno que ir pudiendo evaluar qué es lo que necesita. Por eso, el trabajar en la cuestión de la demanda es lo primero que hay que trabajar. Primero el encuadre y después la demanda, ¿no? Primero construir el encuadre de supervisión, porque ¿qué superviso? Y esto es algo que aparece. Nosotros al supervisar intervenciones, lo que supervisamos es lo que se hizo y los registros que hay, que tiene el profesional, el estudiante en este caso, y los profesionales respecto de lo que hicieron y dónde escribieron o dónde registraron lo que hicieron. Porque hay un registro que es el institucional, el profesional, y también después trabajamos el registro subjetivo de lo que hice, ¿no? Y desde dónde lo hice, para qué lo hice, bueno, todas estas cuestiones. Pero nosotros no trabajamos con que, hoy se me ocurrió, no sé, o pasé, le decimos a nuestros estudiantes, voy en el pasillo del hospital, no, haceme una supervisión, supervisame. No es así, o sea, eso no es una supervisión, eso puede ser una conversación, puede ser un asesoramiento, puede ser un acto de contención, pero no es una supervisión. Tampoco es una consultoría. Tampoco es una consultoría, dice acá la compañera. Que va a generar efectos que diéramos en los resultados de no sé, yo creo que por lo menos yo rescato la formación de la carrera nuestra, que se lo ve, y yo como docente de la área de la gerencia institucional, me parece que también tenemos que hacer digamos, de la corriente francesa de la institucional, da una serie de elementos teóricos sumamente interesantes. Totalmente. Como para poder acompañar, incluso asociar lo que vos decís, entre Foucault, y Deleuze podemos poner, o Castellari. De todo lo que aprendí en el trabajo en un equipo interdisciplinario es el psicoanálisis. Como enfoque. A mí, la verdad que me quedó un componente que me incorporé a los procesos de supervisión. Y después, bueno, digamos, toda la línea de SUS, el trabajo que también ayuda mucho como para poder acompañar los procesos de supervisión de práctica, de intervención. Sí. Que no dejan de ser intervenciones institucionales. Claro. ¿Por qué no dejan de ser intervenciones institucionales? Sí. No, yo digo lo que quiero rescatar. Puedo decir, pero yo lo que quiero rescatar también, los elementos teóricos que nos provee la formación de la carrera de trabajo social. Totalmente. ¿No? ¿Cómo nos acompañan a través de esos marcos teóricos poder llevar el ejercicio de la supervisión? Un proceso, como vos dijiste, que nosotros supervisamos
proceso, ¿no? Pero después entramos, a partir del análisis, ya nos metemos con lo institucional. ¿Qué es una institución penal? O sea, ¿cómo una institución que es el proceso de aprendizaje y la enseñanza del ejercicio profesional entra en el calor, en la cocina misma? Y ahí entra también a jugar cuestiones que tienen que ver con la perspectiva del territorio, donde el sujeto mismo hace ese territorio y genera una narrativa. Y cómo también se genera un lazo con el tutor que va acompañando, no a un modo de supervisor, sino como aquel que acompaña al estudiante en el calor mismo y en el ritmo de la vida cotidiana de la institución, ¿no? Entonces ahí es donde... Bueno, pero mira, ahí, ¿por qué nosotros lo llamamos supervisor y terminamos, y esto fue una discusión con el propio Saúl Cars? Gracias a vos, dale. Con propio Saúl Cars, que nos decía, bueno, pero ¿por qué seguir llamándolo supervisión? Porque en el proceso... Yo tampoco, claro, nosotros tampoco hicimos una definición que ahora... si quieren, la comparto, la definición que armamos para nuestro plan de trabajo docente, y hablamos de supervisores institucionales y supervisores académicos. Tenemos esas dos figuras y supervisan de la intervención cuestiones distintas. El supervisor institucional va a estar mirando más el quehacer, está trabajando cómo se construye el problema en la institución, en la intervención, cómo se dan las tensiones que se producen en la intervención. Y cuando regresa al aula, el supervisor académico es el que va a problematizar esas intervenciones en el campo de nosotros lo llamamos campos básicos de la intervención profesional, que son acción social, educación, justicia y salud. Y hablamos de justicia y no de poder judicial, y hablamos de acción social y no de desarrollo social, y tiene todo un fundamento, pero nos quedamos hasta las 11 de la noche. Yo lo que sí quisiera leer, compartir con ustedes, leerles la definición que nosotros armamos en relación a entender la supervisión, y ahora me tengo que sacar los lentes porque estamos en esa edad que también, ¿no? Híbrida, de que no veo de lejos, no veo de cerca, bueno. Y definimos a la supervisión a partir de la incorporación de la doctora Inés Fernández Mouján. Inés Fernández Mouján trabaja Paulo Freire fundamentalmente, y la marca, su tesis doctoral, la realiza a partir del análisis del texto de Pedagogía del Oprimido, y la marca que tiene ese texto de el que escribió Piel Negra, Máscaras Blancas. ¡Oh, se me fue el nombre! Bueno, ya va a venir a mí, volverá ese pensamiento. Y bueno, Mouján, que trabaja Freire, a partir de que ella es pedagoga, empezamos a repensar esta práctica de supervisión que también la tiene la pedagogía. O sea, cuando uno aprende a ser maestro, maestra, también supervisan las prácticas. O sea que ya no solamente son los psicólogos, no solamente somos los trabajadores sociales, sino que también los maestros. Y entonces ahí construimos esta definición que dice que entendemos la supervisión de intervenciones sociales que se realiza en el marco de una práctica de formación académica de estudiantes avanzados de trabajo social como una pedagogía crítica de la potenciación, usando a Semmelmann, que se apoya en una didáctica no parametral, como dice Estela Quintar, orientada a la construcción de la identidad profesional, que se constituye en una experiencia subjetiva cimentada en la relación dialéctica de ser sujetos productores, sujetos producidos, en la imposibilidad profesional que nos dice Casanida, que asume la práctica de formación de sujetos como una práctica social, como parte de la cultura, y al conocimiento como producción de sentidos y significados que se construyen en la relación con el otro y con lo otro, que la realidad nos muestra y a la vez nos oculta. Como consecuencia de los aportes de Mouján, empezamos a trabajar también a esta definición que ya teníamos de supervisión a partir de la lectura de Dussel y la relación que efectúa Dussel con Paulo Freire, que hablan de pedagógica. ¿Y qué entiende por pedagógica Paulo Freire?
va a decir que una pedagógica, y entonces la supervisión como una pedagógica en el sentido freiriano, dice que, puesto que se muestra atravesado por lo individual y por lo social, por el acontecimiento, por el conocimiento y por el amor, en el reconocimiento del encuentro con el mundo y los que en él habitan. El amor, en la propuesta pedagógica freiriana, es fundamento del acto de creación. El amor es un acto de valentía, nunca de temor. El amor es compromiso con los hombres. Donde quiera existe un hombre oprimido. El acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico. Como acto de valentía no puede ser identificado con un sentimentalismo ingenuo. Como acto de libertad no puede ser pretexto para la manipulación, sino que debe generar otros actos de libertad. Si no es así, no es amor. Solamente con la supresión de la situación opresora es posible restaurar el amor que en ella se prohibía. Si no amo al mundo, si no amo la vida, si no amo a los hombres, no me es posible el diálogo. Freire. Entonces, la supervisión, entendida entonces como esta pedagógica y en este intento nuevamente de ir interpelando estos binarismos que se han instituido desde el patriarcado, el capitalismo, todo el eurocentrismo, como decíamos anteriormente. Así que, sí. Sí. Si quieren, pueden dejar los mails para poder acceder a los materiales. Maya, que sos nuestra ayudante en la virtualidad, gracias. Lo acabo de escribir en el chat, porque no se había escuchado. Viste que yo no veo. Lo habían aclarado, pero no había, yo no lo había escuchado. Bueno. La presbicia. Vení, agradecemos a la organizadora. Nosotras ya agradecimos. La organizadora, acá no me ven, pero así ponete. Ahí, agachate ahora. Ay, la Ali, ¿cómo hizo con las piernas? Bueno, ahí por eso corrimos la computadora. La organizadora. No, saludar a todas quienes están ahí en el chat, agradecerles mucho la participación que hicimos de este espacio lo más habilitador posible en esta hibridez que no es tan sencilla y más con una alarma sonando. Que nos parece, decíamos con Paula que identificaron que este espacio era peligroso, porque sonaba una alarma como que algo se iba a autodestruir en algún momento. Así que bueno, muchas gracias. Nos parece que hay que seguir habilitando estos espacios de debate. Me quedé ahí picando con lo que puso la Vicky Cano respecto del pago en los espacios de supervisión, que los espacios de supervisión sí son pagos, y para nosotros el tema del cobro y de la plata es un temón. Por eso armamos una cooperativa, Vicky. Claro, por eso. Una cooperativa de trabajo, donde los trabajadores sociales ofrecemos servicio y lo establecemos en una cooperativa de trabajo. Bueno, hay un montón de cuestiones para seguir charlando. Pero bueno, les agradecemos mucho. Cerramos la comunicación virtual. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao, gracias. Besos. Gracias.